En estos días de pandemia, ante tantas noticias, hay mucha gente que tiene temor a enfermarse, y no faltan los sanadores de la fe, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hay algunos sanadores que están ya diciendo que han orado, que han puesto las manos, que la gente ha sido sana. También por ahí hay otro predicador importante que está vendiendo pócimas para la salud de la gente. Nosotros los creyentes tenemos un poderoso recurso en la oración. La palabra del Señor nos exhorta sobre la necesidad de orar continuamente. He estado pensando compartir con ustedes una porción de la epístola del apóstol Santiago, donde nos enseña algo sobre la oración, que es muy importante. La epístola de Santiago entonces nos enseña 3 aspectos de la oración y sus consecuencias. Veamos. Lo primero es la necesidad de orar por nosotros mismos. En Santiago capítulo 5, versículo 13, hace una pregunta. Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La aflicción es aquella congoja interior causada por diversas circunstancias. Es aquella pena, desdicha o sufrimiento que nos aflige. Las aflicciones nos llegan de muchas formas. Llegan por problemas económicos, por quebranto de salud, por problemas familiares y muchos otros. Estamos en un mundo de aflicción. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. De manera que frente a estas aflicciones, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo expresamos nuestras emociones? Lo podemos hacer de 2 formas. Podemos reaccionar en forma negativa, refunfuñando o maldiciendo o de otras muchas formas. Pero si nos dejamos abatir y decimos: "Qué mala suerte, ¿por qué me está pasando esto a mí?", vamos a caer en la depresión y en el desaliento. Esa sería la forma negativa de reaccionar. Pero tenemos una forma positiva de reaccionar frente a la aflicción y podemos responder de 2 formas positivas. Uno, creyendo nuestra doctrina. Esa es la primera. ¿Qué quiere decir con esto? Atrás en el capítulo 1 aquí mismo de Santiago, en el versículo 2, él dice lo siguiente. Él dice: "Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia". Entonces, Santiago nos está diciendo que nos alegremos cuando tenemos pruebas o aflicciones. Si en verdad creemos que nuestra vida no es una rueda suelta, sino que nuestro Padre Celestial está pendiente de nosotros, podemos entender que esa dificultad puede a la postre ser para bien. Así debiéramos pensar los creyentes. Y una segunda forma es de reacción positiva es lo que dice la Escritura. Lo correcto es dirigirnos a Dios en oración frente a las dificultades o a las aflicciones. Por ejemplo, en Filipenses 4, 6, 7 dice el apóstol:
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros acudimos al Señor, descansamos en Él, llevamos todas nuestras dificultades, eh, recibimos esa paz, esa tranquilidad y ese descanso pleno con el cual el Señor nos fortalece. Entonces, la primera cosa es esa, la necesidad de orar por nosotros mismos. Luego, la necesidad de que los pastores oren por nosotros, porque en el versículo 14 de Santiago, donde estamos en esta lectura, él dice lo siguiente. En el 13 leímos que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Como cristianos vivimos en un mundo sujeto a la enfermedad y a la muerte. La enfermedad y la muerte es parte normal de la vida. Aquí no dice que la enfermedad viene a causa de algún demonio o que el cristiano no tiene por qué estar enfermo. ¿Cuál es el procedimiento adecuado entonces que nos traza la palabra? Primero, ¿qué debe hacer el que está enfermo grave? Leímos que dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Está hablando de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia para que oren. Es curioso que aquí no dice que el cristiano debe rechazar la enfermedad y hacer afirmaciones positivas o llamar a alguna persona que tiene un supuesto don de sanidad. No, dice es, llame a los ancianos. Es decir, llame a los pastores. Al comienzo la iglesia tenía no un solo pastor como eh, sucede hoy en día, sino que tenía varios pastores llamados ancianos. Entonces los ancianos son los pastores, los ancianos son los demás líderes que ejercen ministerios en la iglesia. De tal manera que el consejo que da Santiago es que el enfermo no debe esperar que el pastor o los diáconos adivinen, porque el pastor o los pastores no tienen ese, esa cualidad de adivinación. No, es el enfermo el que debe tomar la iniciativa y llamar a los pastores de su iglesia. ¿Qué deben hacer los pastores? Orar por el enfermo. Y dice aquí en el versículo 14, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungir significa frotar un ungüento o un aceite sobre la piel. Antiguamente se usaba el aceite de oliva como medicina, pero se usaba especialmente con un símbolo espiritual, por ejemplo, en las ceremonias religiosas. Eh, el aceite era derramado sobre la cabeza de los reyes, ungiendo a los reyes para posesionarlos, a los sacerdotes o a los profetas. Y con eso se quiere decir que el Espíritu Santo estaba eh, poseyendo y capacitándolo para el servicio. De manera que el aceite simbolizaba ese descenso del Espíritu Santo sobre la persona. Esta era la manera como los apóstoles ministraban en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones. Sin embargo, debemos recordar que la era apostólica terminó con la muerte del último apóstol.
No estamos en la era apostólica, ya no hay apóstoles, en el mismo sentido de los 12 que acompañaron al Señor. Por lo tanto, mucho de esas prácticas de ungir con aceite cayeron en desuso. En ninguna otra parte de la Biblia se nos manda que para orar por un enfermo debemos siempre derramar aceite. De hecho, los apóstoles tuvieron momentos en que no usaron el aceite, solamente la oración. Por tanto, no debemos dar una interpretación literal a este versículo, ni caer en supersticiones, creyendo que las pócimas o los aceites tienen algún poder especial. De manera que Santiago dice, oren por el enfermo, úngelo con aceite, y ya sabemos que se usaba también como medicina, en el nombre del Señor, dice Santiago. Nosotros no tenemos méritos propios por los cuales el Señor deba escucharnos, sino que solo Jesús tuvo méritos suficientes. Por eso nuestra oración debe hacerse en su nombre. Es en el nombre de Dios que oramos para que el Señor tenga misericordia. Luego viene entonces la respuesta del Señor. Aquí en el versículo 15 dice el pasaje, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces aquí habla de que la salud o la sanidad viene no a través del aceite, sino a través del poder de Dios en respuesta a la oración. Tampoco la sanidad viene a través de una cierta fuerza positiva que hay en la oración, como se enseña hoy erróneamente, que se hacen oraciones y declaraciones positivas y supuestamente esa es la manera como el poder va a funcionar. No, el poder viene como consecuencia de la obra del Señor en la vida de la persona. Cabe hacer una aclaración aquí. A veces la enfermedad es consecuencia del pecado, como en Primera de Corintios 11:30. En Primera de Corintios 11 habla de explicaciones acerca de la cena del Señor, porque en la iglesia de Corinto estaban pues celebrando la cena del Señor de maneras no adecuadas. Parece que el Señor envió un juicio sobre la iglesia para que se arrepintiera. Entonces, Pablo dice que hay que celebrar la cena del Señor directamente, es decir, mm, eh, con un corazón arrepentido y en comunión con Dios. Y luego él dice que si no se hace así, dice el versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, muchos han muerto. Eran juicios que el Señor envió para corregir a la iglesia y castigarla en estos casos la gente no estaba actuando debidamente. Y por eso decimos que hay ocasiones en que las enfermedades pueden ser consecuencia del pecado, se arrepiente y toda esta situación, pues el Padre levanta la petición. Pero otra vez la enfermedad es permitida por Dios para mostrar su gloria. Por ejemplo, en Juan 9:2, el Señor había sanado a un ciego, o sana a un ciego, mejor, sana a un ciego. Voy a leer aquí lo que dice Juan 9, 1 al 2. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaba a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque hay gente que nace enferma. Es la misma pregunta que le están haciendo al Señor. Y en este caso particular de este ciego, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
y vemos cómo más adelante el Señor los sana. Entonces, no siempre la enfermedad es por el pecado. A veces se enseña erróneamente eso, sino que Dios a veces permite las aflicciones y las enfermedades para posteriormente mostrar su gloria, su misericordia, como lo dice acá. Pero no es siempre así. Sin embargo, nos cumplimos con orar. Y dice aquí entonces Santiago, volviendo a Santiago, dice que el Señor lo levantará cuando nosotros hacemos lo que estamos aquí leyendo en Santiago, cuando hacemos lo correcto, si es la voluntad de Dios, el Señor lo levantará, porque solo Él tiene la última palabra. Él decide en su voluntad soberana si levanta o no el enfermo. Oramos con la esperanza que la oración de confianza en Dios lo salvará de la enfermedad, por lo menos del momento. Y por eso en el versículo 15 también dice, el Señor lo levantará. La oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cómo es que los pecados les son perdonados? No es por nuestra oración, porque nadie recibe el perdón de Dios por la oración de otro, sino que el enfermo deberá reconocer su pecado, confesarlo a Dios para que reciba el perdón y en consecuencia la sanidad sea la voluntad de Dios. Y otro aspecto que menciona aquí Santiago es la necesidad de orar unos por otros. En el versículo 16, avanzando, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, el apóstol recomienda que si es necesario, debemos antes de orar confesar nuestras ofensas unos a otros, porque le está hablando a la iglesia. Somos hermanos en la fe, el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros. Y en otras palabras, podemos decir que lo que el Señor está diciendo es que antes de orar es necesario que restauremos las relaciones rotas. ¿Cómo funciona esta confesión de ofensas? Primero, si uno ha ofendido a un hermano, debe entonces confesarle a ese hermano que ha obrado mal. Decirle, hermano, discúlpeme, perdóname, yo estaba ofuscado, yo me equivoqué, perdone. Esa es una manera. Segunda, si la ofensa es algo que solo Dios sabe, entonces debemos confesar nuestro pecado a Dios. Y tercero, si uno ha pecado contra la iglesia, entonces debe confesar su pecado públicamente ante la iglesia. Estos son asuntos de ofensas graves, ¿no? Que a veces se cometen. Y muchas veces ahí, hermanos, ha tocado, estando en la iglesia reunida, decirle a toda la iglesia, hermano, me equivoqué, perdónenme, porque eso trae salud al alma, la confesión de nuestras ofensas. De manera que es así como Dios responde nuestras oraciones. Santiago afirma que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cuál es la oración eficaz? Porque uno lee esto y uno dice, bueno, ¿qué tal que mis oraciones no sean eficaces? O tal vez la oración eficaz es de algún predicador que es muy poderoso, que sale en la televisión sanando a mucha gente. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración eficaz es sencillamente la oración de fe. Y aquí es bueno aclarar dos cosas. La primera, los únicos que pueden hacer oraciones de fe u oraciones eficaces son los cristianos. Sencillamente porque según la palabra de Dios, los únicos justos son los cristianos.
justos porque no porque son buenos ellos mismos, no porque son buenos en sí mismos, sino porque Dios los ha declarado justos gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. A nosotros como cristianos de justos nos acercamos al trono de la gracia con plena confianza por los méritos de Jesús. Por lo tanto, nuestra oración es eficaz. Y en segundo lugar, la oración eficaz, la oración de fe, no es una especie de fuerza o una energía positiva. La oración eficaz no es algo mágico. La oración de fe es simplemente la súplica que el Espíritu Santo pone en el corazón del cristiano para que ore de acuerdo a la voluntad de Dios. Si a Dios en su soberanía le place conceder la petición, Él lo hará de acuerdo a su sabiduría, como en el caso de oraciones por salud. Yo he orado por muchas personas, algunas se han sanado, otras han sido enfermas porque son parte de un propósito de Dios, y otras pues se han muerto porque Dios las ha llamado a su presencia. El Señor no tiene la obligación de concedernos nada. Lo que Él nos da es por su libre gracia. Entonces, acudimos al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra confianza, hacemos la oración de Jesús y esperamos en Él. Esa es la oración eficaz. No podemos hacer nada más. Recuerde, en la aflicción es necesario que oremos por nosotros mismos. Debemos en la enfermedad acudir también para que otros oren por nosotros. Y debemos orar unos por otros. Es así. Hay muchas promesas en la Biblia. Salmo 50, el versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Es un versículo muy claro sobre lo que estamos diciendo. El Señor dice, invócame en el día de la angustia, te libraré, tú me honrarás. Entonces, oración, poder de Dios para obrar y luego agradecimiento por las cosas que el Señor hace en nuestra vida. Pero es el mismo Señor que nos dice, ¿no? Invóqueme en el día de la angustia, invóqueme en el día de la aflicción, invóqueme en el día de la enfermedad, en el día de las penurias, de las dificultades. Invóqueme porque te libraré y tú me honrarás dentro de ese propósito eterno de Dios. De manera, hermano, que utilicemos el recurso maravilloso de la oración. Acudamos a nuestra iglesia porque somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios mediante la sangre preciosa de Cristo, para que también nos apoyemos unos a otros. Y claro, para que usted pueda orar eficazmente, debe primero ser justo. Y eso es algo que solo Dios puede hacer por usted. Solo el Señor nos declara justos a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Y ese es el mensaje que predicamos, ¿no?, a la gente. Si alguien quiere ser justo y ser oído por Dios, debe creer en el Señor y arrepentirse. Así que, hermanos, oremos todos por nosotros mismos, unos por otros, toda la iglesia ore junta. Y más en estos días donde hay una aflicción en cierta manera nacional, mundial, donde el juicio de Dios también puede estar sobre este mundo y necesitamos clamar al Señor. Por lo tanto, hagámoslo ahora mismo, después de haber examinado esto que la Biblia nos dice. Oremos.